Inventaron una historia para explicar su desaparición. Una historia fácil, conveniente y cruel. Dijeron que ella bebía demasiado, que usaba drogas, que había perdido el control, que la fama le había cobrado su precio. Dijeron que era otra artista que no pudo soportar su propio éxito. Y el público creyó. La prensa repitió. La mentira se convirtió en verdad. Pero nadie se detuvo a preguntar si eso tenía sentido, porque la verdad era mucho menos cómoda. Ella no se estaba destruyendo, ella se estaba enfermando, en silencio, poco a poco, de la misma enfermedad que había consumido a su propio padre. Mientras el mundo reía, juzgaba y esparcía rumores, su cuerpo comenzaba a fallar, y nadie quiso escuchar. Poco antes de desaparecer, Pilar Montenegro hizo algo que parecía imposible. Permaneció 11 semanas consecutivas en el primer lugar de la Billboard Latina, un récord histórico, un logro único. Más de 20 años pasaron y nadie logró repetirlo. La primera y única artista latina en alcanzar esto. Aún así, no fue suficiente para protegerla. De repente, sin aviso, sin comunicado, sin despedida, Pilar simplemente desapareció. No anunció una pausa, no habló de retiro, no explicó nada. Un día estaba en los escenarios, en los programas de televisión, en las portadas de revistas. Al siguiente, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Los escenarios quedaron vacíos, los aplausos cesaron, y en lugar de la verdad surgieron rumores, chistes y especulaciones crueles. Mientras el público creaba teorías, ella se alejaba del mundo, porque lo que estaba viviendo era demasiado pesado para enfrentarlo bajo los reflectores. Y lo que casi nadie sabe es que lo que la alejó no fue solo la enfermedad, fue una serie de golpes que vinieron de todos lados. Una traición dentro de su propia casa, una exposición pública planeada para humillarla, un dolor físico que avanzaba día tras día, y una historia prohibida que nunca debió salir a la luz. Esta no es una historia sobre decadencia, no es sobre vicio, no es sobre exceso, es sobre un silencio forzado, sobre una mujer que fue empujada fuera del escenario mientras el mundo aplaudía la mentira. Durante años, esta historia solo apareció en fragmentos, en frases sueltas, en entrevistas incómodas de antiguos colegas de Garibaldi. Nadie nunca contó todo. Hasta ahora. Hoy conocerás 4 verdades que cambian completamente todo lo que crees saber sobre Pilar Montenegro. 4 revelaciones que explican por qué desapareció, por qué nunca volvió y por qué decidió borrar su propia imagen del mundo. La primera involucra fotos íntimas que nunca debieron salir de casa, entregadas a la prensa por su propio esposo con el objetivo de destruirla públicamente. La segunda es una enfermedad hereditaria, una sentencia escrita en su cuerpo incluso antes de nacer. La tercera es un romance prohibido con un príncipe de Marruecos, interrumpido de forma brutal por orden directa de un rey. Y la cuarta es la más difícil de aceptar. El verdadero motivo por el cual Pilar rechazó volver. Dijo no a la bioserie de Garibaldi y decidió nunca más pisar el mundo del espectáculo. Te avisaré cuando lleguemos a cada una de ellas, pero quede el aviso. Si te vas antes del final, perderás la cuarta. Y esa es precisamente la verdad que más intentaron esconder. Todo comenzó el 31 de mayo de 1972 en la Ciudad de México. Pilar Montenegro era el nombre que resonaba en los noticieros, revistas y periódicos. Era la mujer que muchos señalaban como ejemplo de decadencia, una estrella que, para los ojos de los medios, se había perdido en una espiral de excesos. La etiqueta de borracha y drogadicta parecía pegarse a su imagen sin ningún tipo de duda. El brillo del escenario en el que brilló tanto parecía opacar la verdad oculta detrás de su lucha silenciosa. La prensa prefería los escándalos, los destellos y el chisme, en lugar de profundizar en la verdadera razón de sus problemas. Los periodistas, ávidos por un clic fácil, no estaban interesados en descubrir la causa de su caída. Nadie parecía darse cuenta de que detrás de toda la polémica había una mujer que luchaba contra algo mucho mayor y más cruel que cualquier vicio o escape de la realidad. Pilar, sin saberlo, enfrentaba la misma enfermedad genética que había matado a su padre, una enfermedad hereditaria y degenerativa que poco a poco tomaba el control de su cuerpo y de su vida. No estaba cayendo, la estaban empujando. Cada movimiento errático,
cada mirada de juicio, cada comentario impiadoso de los medios la empujaban más al abismo. El mundo no veía su dolor, solo veía el reflejo de su lucha que era invisible para los ojos de quienes no querían mirar más allá de la superficie. Pero a pesar de todo eso, seguía siendo una de las grandes voces de la música latina. Su álbum Desahogo, lanzado en 2002, la llevó a un récord histórico, 11 semanas consecutivas en el primer lugar de la Billboard, una hazaña impresionante. El público adoraba sus canciones, aplaudía sus actuaciones y la elevaba como una estrella. Sin embargo, el éxito no la protegía de nada. Incluso con su fama y reconocimiento, el estigma de sus problemas personales la seguía como una sombra. Su música era escuchada por millones, pero ¿quién escuchaba su dolor que no podía expresar con palabras? La vida de Pilar era una constante lucha contra una enfermedad invisible y al mismo tiempo contra las etiquetas que la sociedad y los medios le imponían. Su éxito no la eximía de ser vista con los ojos de quienes solo querían encontrar fallas. Para el mundo, Pilar Montenegro era una historia de decadencia. Pero en realidad era una mujer que simplemente quería sobrevivir, y no todos sabían lo difícil que era luchar contra las expectativas que el mundo tenía sobre ella. Y así, la estrella seguía brillando, pero con una luz ya debilitada por el dolor y los desafíos invisibles que enfrentaba. Era el comienzo de un viaje que pocos se atreverían a entender, pero que muchos aún estaban dispuestos a juzgar. ¿Cómo seguiría la vida de Pilar a partir de ese momento? ¿Qué haría para escapar de un destino tan cruel e implacable? El mundo estaba a punto de descubrirlo, pero no antes de que la verdad fuera enterrada en un silencio que duraría años. Pilar desapareció sin previo aviso, sin una última aparición pública. Un día estaba allí, en el centro de todo, y al siguiente se desvaneció en el aire como si nunca hubiese existido. En su lugar quedó el silencio y los rumores. La prensa, que siempre había sido tan rápida para criticarla, ahora se encontraba perdida, sin saber qué hacer con su ausencia. La gente comenzó a preguntarse ¿qué le pasó? Algunos decían que se había retirado por completo, otros aseguraban que estaba luchando contra sus propios demonios. Nadie parecía saber la verdad, pero todos tenían una opinión. Algunos hablaban de su decadencia, mientras que otros, tal vez sin querer, admitían que algo más estaba ocurriendo, algo más grande que lo que los ojos podían ver. La fama, el cuerpo que los medios tanto adoraban y un hombre que le prometió amor, la destruyeron por dentro. Pero esta no era una historia de decadencia, como muchos pensaban. Era una historia de algo mucho más profundo y trágico, una historia de una mujer que había sido ignorada, que había sido víctima de una investigación que nunca llegó a suceder. En las sombras, Pilar vivía su propia lucha, una lucha que nadie veía, pero que se sentía con cada paso que daba. Los ojos del mundo estaban centrados en sus errores, pero nunca en las razones detrás de esos errores. La industria la había consumido y ahora la única forma que encontraba para sobrevivir era desaparecer, alejarse de todo lo que la había destruido. En medio de su desaparición, 4 verdades esenciales se mantenían en la oscuridad, ocultas por su propio silencio y por la desidia de aquellos que nunca quisieron ver más allá de lo evidente. Estas verdades cambiarían todo lo que se sabía sobre Pilar, pero nadie estaba listo para escucharlas. Nadie estaba dispuesto a buscar algo que pudiese alterar la imagen que el público ya tenía sobre ella. Estas eran las 4 verdades que nadie quiso contar. La primera, la más dolorosa, era que las fotografías íntimas de Pilar, aquellas que la prensa tanto había explotado, habían sido filtradas por alguien de su círculo más cercano. El hombre que le prometió amor, su propio marido, había sido quien expuso su vulnerabilidad, una traición tan profunda que la destruiría para siempre. La segunda verdad era su enfermedad, algo que pocos conocían. Pilar no estaba perdiendo el control de su vida por vicios, sino porque había heredado una enfermedad genética, una ataxia degenerativa que lentamente comenzaba a arrebatarle su movilidad, su habla y finalmente su independencia. Esa enfermedad no solo amenazaba con robarle su futuro, sino que la conectaba a un destino ya vivido por su padre. La tercera verdad era su relación con un príncipe del Marruecos, un romance prohibido que nunca pudo ser aceptado por la realeza ni por la sociedad.
Pilar, por un momento, se sintió vista no solo como una estrella, sino como una mujer real, como alguien digno de amor genuino, pero esa ilusión fue destrozada por la intervención de la realeza. Y la cuarta verdad, la más incómoda, la más desgarradora, fue la razón por la cual Pilar nunca más volvería a ser parte del espectáculo. Había tomado la decisión de desaparecer para siempre. Alejarse de los escenarios, de las luces, de los contratos y de todo lo que la había rodeado. Decidió que sobrevivir era más importante que continuar siendo un producto de la industria. Estas eran las verdades que nadie quiso contar, las que Pilar había mantenido en silencio, esperando que algún día alguien las comprendiera. Pero en un mundo que prefería la fama y los escándalos, esas verdades nunca fueron escuchadas. Y así, Pilar Montenegro desapareció no por debilidad, sino como una forma de resistir, de protegerse a sí misma de un destino que la sociedad no podía comprender. Las 4 verdades que Pilar Montenegro llevaba consigo eran tan poderosas que al salir a la luz cambiarían por completo la percepción que el mundo tenía de ella. Pero esas verdades no eran fáciles de aceptar. Nadie, ni la prensa ni su propio entorno, estaba preparado para enfrentar lo que Pilar había guardado en su silencio. La primera verdad fue la traición más íntima de todas. Las fotografías privadas que Pilar había compartido con su esposo Jorge Reynoso fueron filtradas al público. Él, el hombre que le había prometido amor y protección, se convirtió en su mayor enemigo. Durante su matrimonio, Pilar había confiado en él con una vulnerabilidad que nadie podría haber imaginado. Pero en un giro devastador, fue él quien aprovechó esa confianza para destruirla públicamente. Las imágenes fueron publicadas sin su consentimiento, y la prensa, como siempre, las utilizó para alimentar su morbo y escándalo. Pilar no era solo víctima de una invasión a su privacidad, sino también de una estrategia calculada para humillarla y despojarla de su dignidad. La segunda verdad fue la enfermedad que Pilar había heredado de su padre. A pesar de que ella nunca lo había hecho público, su cuerpo estaba siendo destruido por la ataxia degenerativa hereditaria, una enfermedad rara que afecta la coordinación motora y que con el tiempo incapacita a quienes la padecen. Pilar no se estaba dejando llevar por vicios o drogas como muchos pensaban. Estaba luchando contra una condición que no podía controlar, una enfermedad genética que le robaba su independencia y su libertad de manera gradual. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente permanecía alerta, una cruel contradicción que la mantenía atrapada en un cuerpo que ya no respondía. La tercera verdad fue su relación con el príncipe del Marruecos, un romance que ella misma consideraba como una de las pocas ocasiones en que se sintió verdaderamente vista como mujer, más allá de su imagen pública. Durante una serie de presentaciones para la realeza marroquí, Pilar comenzó a tener un idilio con un príncipe, una relación que al principio parecía ofrecerle la oportunidad de ser admirada y amada por quien realmente era. Sin embargo, esa relación no duró mucho, ya que fue detenida abruptamente por la orden del rey. Pilar se dio cuenta de que, aunque había logrado capturar el interés del príncipe, su lugar en ese mundo estaba marcado por su estatus de celebridad. El amor genuino que ella había experimentado fue reemplazado por la cruda realidad de que su vida no era más que una mercancía para ser observada y consumida. Finalmente, la cuarta y más difícil de todas las verdades fue la razón por la cual Pilar se alejó del espectáculo. No fue por cansancio, ni por una decisión superficial. Pilar comprendió que para sobrevivir necesitaba retirarse de un mundo que la había consumido, un mundo que solo la veía como un producto y no como una persona. La industria musical había ejercido un control tan absoluto sobre su vida que al final no le quedó otra opción que desaparecer para preservar su bienestar físico y mental. La fama, que parecía ser el mayor logro de su vida, se había convertido en una jaula dorada. Pilar, quien había sido una estrella brillante, entendió que para sanar necesitaba desconectarse de todo lo que la había definido públicamente. Estas 4 verdades representaban todo lo que Pilar había intentado ocultar, y sin embargo, ninguna de ellas fue suficiente para cambiar la narrativa que el público ya había escrito sobre su vida. Los medios de comunicación continuaron construyendo su historia sobre la base de especulaciones, chismes y escándalos. Nadie se detuvo a mirar más allá de la superficie. Nadie se preocupó por entender la lucha interna que Pilar libraba día a día. La verdadera historia de Pilar Montenegro nunca fue contada por completo. Y tal vez nunca lo sería. Pero en algún rincón del mundo,
Ella seguía existiendo, más allá de las etiquetas, más allá de los juicios, más allá de la fama. Y esa era la verdad más importante de todas. Pilar Montenegro no se había dejado destruir. Había elegido sobrevivir. Pilar Montenegro nació en 1972 en la Ciudad de México, en una familia que parecía estar marcada por el destino. Su padre, un hombre amoroso, era portador de una enfermedad genética fatal que él mismo no comprendía por completo, pero que con el tiempo acabaría con su vida. Pilar creció rodeada de cariño, pero también consciente de la fragilidad de su padre, quien aunque intentó hacer todo lo posible por brindarle un hogar seguro, nunca pudo esconder los efectos de su enfermedad. La presencia de esa amenaza constante afectó profundamente la vida familiar, y Pilar, aún siendo niña, comenzó a comprender que la vida podía ser corta y que el amor no siempre era suficiente para escapar del sufrimiento. Desde muy pequeña, Pilar mostró un talento natural para el canto y la danza, y a los 7 años ya estaba trabajando profesionalmente. Su infancia, lejos de estar llena de juegos y momentos de inocencia, estuvo marcada por ensayos, presentaciones y la necesidad de complacer a otros para recibir afecto. Aprendió rápidamente que el cariño no siempre venía de forma gratuita. Para ser querida, primero debía ganarse el amor del público, y más aún, el de aquellos que la rodeaban en su carrera. A una edad tan temprana, entendió que su vida no sería como la de otros niños. La fama, el éxito y la exigencia eran parte de su realidad cotidiana. Aunque Pilar no buscaba la fama, lo cierto es que de alguna manera, ella la encontró. En su corazón, lo que más deseaba no era ser una estrella, sino encontrar un hogar seguro, un refugio donde pudiera sentir que no estaba sola. Pero el escenario comenzó a ser su hogar, y el aplauso su única forma de validación. Los productores y ejecutivos que la rodeaban pronto comenzaron a ver en ella una joven promesa, y su vida pasó a estar completamente bajo el control de quienes decidían qué canciones cantar, qué vestimenta usar y qué imagen proyectar. Desde sus primeros años en el mundo del espectáculo, Pilar se dio cuenta de que la fama no solo era un camino lleno de luces y premios, sino también de sacrificios. Su inocencia fue reemplazada por una serie de expectativas que no podía controlar. Para aquellos que la observaban desde afuera, Pilar era solo una niña prodigio, pero para ella, detrás de las sonrisas y las cámaras, había una niña que solo quería sentirse amada de una manera auténtica, sin ser vista solo como un objeto de consumo. La industria, al mismo tiempo, la moldeó y la desgastó. Los productores decidieron qué canciones cantar, qué imagen vender y cómo Pilar debía presentarse ante el público. A los 7 años ya no había espacio para la niñez. Las horas de trabajo y las exigencias de la industria la convirtieron en una joven que sin querer había abandonado lo que en su corazón siempre había sido su mayor deseo, un hogar estable, lleno de afecto genuino. La fama no solo la despojó de su niñez, sino que también comenzó a crear una distancia emocional entre las personas que podrían haber sido su red de apoyo. La niña que solo quería sentirse aceptada, no como una estrella, sino como una persona, pronto descubrió que ese tipo de aceptación solo podía encontrarse en un mundo que no era el suyo. Y así, Pilar pasó de ser una niña que deseaba ser amada, a una joven atrapada en un juego que no podía abandonar. A pesar de los esfuerzos de su padre por brindarle un hogar lleno de amor y protección, Pilar nunca dejó de sentir la falta de algo más. La enfermedad de su padre se convirtió en una sombra en su vida, una sombra que la acompañó durante su crecimiento y que de alguna manera se fusionó con la sombra de la fama que la rodeaba. A medida que crecía, Pilar se enfrentaba a la palorosa realidad de que el éxito profesional y el reconocimiento del público no podían llenar el vacío emocional que sentía en su interior. Aunque la vida de Pilar parecía estar llena de logros y victorias a primera vista, detrás de cada aplauso y de cada paso en el escenario, había una niña que solo quería sentir que tenía un lugar al que pertenecer. Sin embargo, el mundo que la rodeaba estaba tan centrado en su imagen pública que olvidaba que detrás de la estrella había una mujer luchando por encontrar su propio refugio en un mar de exigencias y expectativas. A los 16 años, Pilar ingresó en el grupo juvenil Fresas con Crema, una de las bandas más populares de la época. Para muchos, este fue el comienzo de su verdadera carrera en la música, pero para ella fue solo otro paso hacia un futuro en el que las decisiones ya no serían suyas. Al principio todo parecía ser un sueño. Se presentaba ante miles de personas, cantaba las canciones que se habían escrito para ella y viajaba por el mundo. Pero a medida que pasaba el tiempo, Pilar comenzó a notar algo inquietante.
La industria había identificado su vulnerabilidad y pronto comenzó a ser utilizada como materia prima. La adolescencia de Pilar no fue como la de muchos otros jóvenes. En lugar de vivir su juventud de forma libre, como debería haber sido, estaba bajo el control total de los productores y de un sistema que veía en ella solo una pieza más del engranaje del espectáculo. Desde los 16 años, la industria comenzó a moldearla, a ponerle etiquetas y a marcarla de una forma que se alejaba completamente de su ser interior. Los productores sabían que para tener éxito en el negocio, Pilar debía ser manejada de manera controlada, y la forma en que moldeaban su imagen era precisa: cuerpo, voz y silencio. No solo su imagen estaba en manos de otros, sino también su vida personal. Pilar, como muchas otras estrellas del momento, fue educada en el concepto de que su cuerpo no le pertenecía. La industria le dictaba qué mostrar y qué ocultar, y su identidad personal se diluía bajo la presión constante de complacer a quienes la veían no como una joven con sueños y sentimientos, sino como un producto que debía ser comercializado. La fama que había comenzado con tanto entusiasmo se transformaba lentamente en una cadena que la ataba cada vez más a un sistema que no solo controlaba su carrera, sino que también dictaba las reglas de su vida. Al mismo tiempo, el grupo Fresas con Crema se disolvió, pero el sistema que Pilar había aprendido a temer nunca se detuvo. La música y la fama ya no eran solo un pasatiempo, sino una carrera llena de presión, donde todo lo que hacía se evaluaba y se juzgaba. A sus 16 años, Pilar ya había aprendido que en ese mundo no podía ser ella misma. Tenía que seguir el guión, siempre. Su vida personal era irrelevante, siempre y cuando la imagen estuviera intacta. En ese momento, Pilar se dio cuenta de que la fama no solo se construía con esfuerzo y talento, la fama también dependía de cuánto podía controlar la industria sobre la vida de alguien. A medida que su carrera avanzaba, la presión para mantener esa imagen perfecta se intensificaba, y Pilar comenzó a sentirse atrapada en un sistema del que no sabía cómo escapar. Su fragilidad, esa vulnerabilidad que los demás veían en ella, se convirtió en su mayor debilidad en manos de aquellos que no se preocupaban por su bienestar, sino solo por su éxito comercial. A los 17 años, Pilar dio un paso más en su carrera al unirse al grupo Garibaldi, una de las bandas más exitosas y populares en México en los años 80 y 90. El grupo alcanzó el éxito internacional rápidamente, y Pilar, como una de sus integrantes principales, comenzó a vivir una vida de ensueño. Las giras, las coreografías y la fama parecían ser el sueño de cualquier joven cantante. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que detrás de la brillante fachada de éxito, Pilar estaba viviendo una experiencia que distaba mucho de la idea de una vida feliz y plena. La fama y el éxito, que a simple vista parecían ser el logro más grande, fueron solo la superficie de lo que Pilar estaba viviendo en su interior. Las giras, la presión por mantenerse en la cima, la competencia constante entre las estrellas del grupo y la expectativa de cumplir siempre con la perfección transformaron su vida en una lucha constante por sobrevivir. El control estético, emocional y personal se convirtió en un peso imposible de llevar. Pilar, aunque aclamada por el público, no podía escapar de la constante vigilancia que le imponía la industria. En la vida detrás del escenario, Pilar no solo era una cantante, sino también un producto. Todo en su vida era controlado, desde las canciones que interpretaba hasta las decisiones sobre su apariencia y vida privada. El control era absoluto. No podía elegir qué decir, ni qué mostrar, ni cómo comportarse. Todo estaba determinado por su imagen pública y la demanda constante de un público que la adoraba. Pero dentro de ella, Pilar se sentía atrapada, como una prisionera de su propia fama. Aprendió que la vida dentro de la industria musical no solo era agotadora, sino también peligrosa. A pesar de los aplausos y el éxito, Pilar no encontraba paz. La presión para cumplir con las expectativas de la industria la fue desgastando poco a poco, y la sensación de estar perdiendo su autonomía se fue intensificando con cada nuevo paso en su carrera. En cada gira, en cada presentación, en cada foto, Pilar era una figura pública perfecta. Pero por dentro solo deseaba que alguien pudiera ver más allá de la fachada, que pudiera entender que el éxito que había alcanzado no la había hecho feliz, sino que solo la había hecho más vulnerable. A los 19 años, Pilar vivió su primer amor verdadero con Charly López, un compañero del grupo Garibaldi. En el escenario, su relación parecía ser un cuento de hadas, dos jóvenes estrellas compartiendo el brillo de la fama. Sin embargo, fuera de los reflectores,
la historia era muy diferente. Pilar no solo enfrentaba la presión de su carrera, sino que también tenía que lidiar con una relación que, aunque parecía perfecta a los ojos del público, escondía algo mucho más doloroso. Durante una de las giras en España, cuando Garibaldi estaba en su punto más alto, surgió una traición que marcaría a Pilar de por vida. Charly, con quien pensaba compartir una relación de confianza y amor, comenzó un romance con Thalía, una de las artistas más populares de México en ese momento. Pilar no tenía opción. Su contrato la obligaba a cumplir con sus presentaciones y mantener su imagen, sin importar lo que ocurría en su vida personal. La traición de Charly no solo la hirió profundamente en lo emocional, sino que también fue una humillación pública. La noticia de su infidelidad comenzó a circular rápidamente, y los rumores tomaron fuerza. Mientras Pilar continuaba en su papel de estrella pública, la humillación fue dolorosa, pero lo más cruel fue que Pilar no tenía ningún control sobre la situación. La industria la obligaba a seguir adelante como si nada hubiera sucedido, a sonreír en el escenario y a cantar como si su corazón no estuviera hecho pedazos. Lo que para otros era solo un episodio aislado de una relación amorosa, para Pilar fue una herida profunda que se quedaría con ella durante años. Aprendió que en la industria del espectáculo, las emociones no tienen cabida si no sirven para construir una imagen perfecta. En ese momento, Pilar comenzó a internalizar la idea de que su valor no estaba en lo que sentía, sino en lo que podía ofrecer. Su amor, su corazón y su confianza ya no le pertenecían. Era una joven que aprendió que en ese mundo el amor era solo una fachada y la vulnerabilidad un lujo que no podía permitirse. De ahí en adelante, su capacidad para confiar en los demás se debilitó y la humillación se convirtió en un patrón emocional que nunca desapareció. Al poco tiempo, Pilar comenzó a sentir la necesidad de escapar de la presión que la envolvía constantemente. Fue durante una serie de presentaciones para la realeza marroquí cuando encontró, por un breve instante, algo que parecía ofrecerle una conexión genuina. Durante uno de los eventos, conoció a un príncipe del Reino de Marruecos, un hombre carismático y sofisticado que comenzó a mostrarle un interés genuino. Para Pilar, este romance representó la oportunidad de ser vista como alguien más que una estrella de la música, más que un objeto. Por primera vez, sentía que alguien la veía como una persona, no como un producto. El príncipe la trataba con respeto y admiración, algo que Pilar nunca había experimentado en el mundo de la fama. En sus encuentros privados, Pilar se sintió por fin libre de las expectativas impuestas por su carrera. Se mostró vulnerable, creyendo que había encontrado un refugio donde podía ser simplemente ella misma. A pesar de las reglas no escritas de la realeza y la industria, Pilar empezó a vivir una historia de amor que parecía estar más allá del brillo y el escándalo. Sin embargo, el romance no duró. El rey de Marruecos, al enterarse de la relación, ordenó que todo fuera detenido inmediatamente. Pilar se dio cuenta de que, por mucho que hubiese creído encontrar algo genuino, su estatus como figura pública no le permitía vivir su vida como quería. La orden directa del rey puso fin a su relación con el príncipe, y Pilar se vio obligada a regresar a la realidad del mundo en el que vivía. Un mundo donde los sentimientos no eran importantes, donde el amor real no existía si no estaba aprobado por las reglas de la realeza y la industria. Esa experiencia dejó una marca profunda en Pilar. Entendió por primera vez que la admiración no era lo mismo que la aceptación, y que su posición en la sociedad estaba determinada por factores mucho más allá de lo que ella misma deseaba. El príncipe marroquí había sido en muchos sentidos un espejismo. A pesar de la conexión emocional que Pilar sentía, se dio cuenta de que en su vida, el amor y la libertad siempre estarían condicionados por las expectativas de los demás. Esa experiencia le enseñó una lección dolorosa. No importaba cuánto deseaba ser vista como una mujer real, en el fondo siempre sería vista como una estrella. El amor, la aceptación y la libertad eran lujos que la fama no podía ofrecerle. Al final, Pilar volvió a ser solo una figura pública más, atrapada en una historia de amor que nunca pudo ser. Tras la ruptura con el príncipe marroquí y las múltiples traiciones que había sufrido, Pilar comenzó a buscar algo más que amor. Comenzó a buscar protección. La industria, la fama y las relaciones fallidas la habían dejado vulnerable y ya no quería más del amor que le había traído tantas heridas. De alguna manera, entendió que lo que necesitaba no era un romance, sino alguien que la cuidara,
alguien que pudiera ofrecerle un refugio seguro del caos que la rodeaba. En ese momento apareció Jorge Reynoso. Jorge, un empresario y publicista con conexiones dentro del mundo del espectáculo, se presentó como alguien capaz de ofrecerle el apoyo que tanto deseaba. En un principio, Pilar vio en él una fuente de estabilidad. A pesar de las constantes presiones externas, Jorge parecía ser el tipo de hombre que podría entenderla, que podría ofrecerle un respiro del monstruo de la fama. Su relación comenzó como una asociación profesional, pero con el tiempo se transformó en algo más. Pilar confiaba en él. Jorge no solo se convirtió en su representante, sino también en su esposo, en 2001. En ese momento, Pilar pensó que por fin había encontrado el tipo de protección que tanto necesitaba. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que la protección que le ofrecía Jorge no era realmente un refugio, sino una jaula. Su matrimonio se basaba en la promesa de amor y seguridad, pero lo que realmente recibió fue un control absoluto. Pilar ya no era libre para tomar decisiones sobre su vida, su carrera o incluso sus relaciones personales. Jorge, ahora también su esposo, se encargaba de todos los aspectos de su vida, desde las decisiones financieras hasta los contratos de trabajo, pasando por su agenda personal. Todo estaba bajo su control, mientras Pilar, poco a poco, iba perdiendo la autonomía que tanto había anhelado. Los contratos que Pilar firmó a lo largo de los años ya no solo comprometían su imagen pública, también comprometían su libertad. Un contrato en particular la ataba de manera irrevocable a Jorge. No podía trabajar sin su permiso, no podía tomar decisiones sin consultarlo, ni siquiera podía gestionar sus propios contactos. Pilar, la mujer que una vez fue libre en el escenario, ahora se encontraba atrapada en una estructura donde su voz ya no tenía peso, donde su libertad se veía constantemente limitada por su esposo y representante. Este control oculto, tras la fachada de protección y amor, se convirtió en una prisión emocional que Pilar no podía ignorar. Por fuera, su vida parecía estar en orden, con una carrera exitosa y un matrimonio que todos veían como la clave de su estabilidad. Sin embargo, por dentro, Pilar comenzó a sentir el peso de la opresión que Jorge ejercía sobre ella. Lo que al principio parecía ser una fuente de apoyo, se había transformado en una fuente de angustia, y Pilar, una vez más, se encontraba atrapada. El control de Jorge sobre la vida de Pilar no solo afectaba su carrera y sus decisiones personales, sino también su bienestar emocional. Lo que parecía ser una vida estable y segura se transformó lentamente en una jaula dorada. Pilar, quien había crecido buscando un refugio, ahora vivía en una prisión que parecía ofrecer todo lo que podía desear, pero en realidad le quitaba todo lo que realmente importaba, su autonomía. La estabilidad que Jorge le prometió se convirtió en una trampa. A medida que pasaban los años, Pilar empezó a sentir que había perdido el control sobre su propia vida. Jorge no solo tenía control sobre su carrera, sino también sobre su tiempo y sus relaciones personales. Pilar ya no tomaba las decisiones por sí misma. Estaba completamente subordinada a las reglas impuestas por su esposo y cualquier intento de cuestionar ese control se encontraba con una respuesta clara: la amenaza de perder todo lo que había construido. Cada contrato que Pilar firmaba, cada aparición pública que aceptaba, estaba regida por las reglas de Jorge. Pilar comenzó a darse cuenta de que, aunque su vida estaba llena de premios y reconocimientos, en su interior sentía que había perdido su esencia. La mujer que una vez fue libre, con sueños y aspiraciones propias, ahora estaba sometida a una vida que no había elegido completamente. Estaba atrapada en un ciclo de trabajo constante, donde las decisiones no le pertenecían y la imagen que mostraba al mundo no era la que ella quería proyectar. Aunque la apariencia era de una vida perfecta, Pilar sabía que algo faltaba. La estabilidad que Jorge le ofrecía estaba basada en el control, y a medida que pasaban los años, Pilar se fue sintiendo más y más sola. En su mente comenzó a preguntarse si algún día podría recuperar su autonomía, si algún día podría volver a ser la mujer que había sido antes de que todo comenzara, antes de los contratos, antes de la fama, antes de Jorge. El brillo de la fama y la estabilidad que tanto había deseado comenzaron a desmoronarse. Pilar se dio cuenta de que había perdido algo mucho más valioso: su libertad. Sin ella, no importa cuán exitosa fuera en su carrera,
cuántos premios recibiera o cuántos aplausos se oyeran en el escenario. El precio de la fama, el precio de la estabilidad, se había convertido en un costo demasiado alto. Durante años, el silencio de Pilar Montenegro fue interpretado como un misterio, derrota o castigo. Pero la verdad es otra. El silencio, en su caso, fue una frontera. El punto exacto en el que una mujer decidió que ya no entregaría su cuerpo, su dolor y su nombre a un sistema que nunca la protegió. Pilar no desapareció porque fracasó. Desapareció porque entendió algo que pocos entienden a tiempo. A veces, sobrevivir no es resistir. A veces, sobrevivir es irse antes de que te borren por completo. La estrella que dominó la Billboard durante 11 semanas murió mucho antes de los rumores sobre su salud. Murió el día en que su intimidad fue vendida. Murió cuando su enfermedad se convirtió en chiste. Murió cuando el mundo decidió que debía seguir brillando, incluso mientras se apagaba por dentro. Y al dejar morir al personaje, nació la persona. Más pequeña, más silenciosa, pero infinitamente más libre. Hoy, lejos de los escenarios y las cámaras, Pilar vive fuera del espectáculo. Su cuerpo sigue siendo una batalla diaria, pero ya no es entretenimiento. Su historia no tiene regreso triunfal, no tiene discurso preparado y no tiene redención pública. Tiene algo mucho más difícil de aceptar. Una mujer que eligió vivir sin explicarse. Y tal vez esa sea la verdad más incómoda de todas. Desaparecer no siempre es rendirse. A veces es la única forma de preservar la dignidad cuando el cuerpo falla y el mundo no perdona. Si esta historia te hizo reflexionar, quiero saber tu opinión. Comenta aquí abajo. ¿Crees que Pilar tomó la decisión correcta al alejarse de todo? Y si crees que historias como esta deben contarse con respeto, profundidad y sin morbo, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de caídas, hablamos de lo que el sistema hace con quienes decide descartar. Nos vemos en el próximo video.